Era una tarde de primavera cuando el carruaje se detuvo frente a la imponente mansión de piedra. Clarice apretó sus manos temblorosas contra el vestido gastado que llevaba puesto, el único que poseía. 23 años de vida y este era su destino, ser vendida como sirvienta a un varón viudo del que apenas sabía el nombre. Sus padres ni siquiera la habían mirado a los ojos cuando cerraron el trato. Las deudas eran más importantes que su hija menor. El mayordomo que abrió la puerta tenía un rostro severo, con arrugas profundas alrededor de los ojos que parecían haber olvidado cómo sonreír. La condujo por pasillos interminables decorados con retratos de antepasados que la miraban con desprecio desde sus marcos dorados. Cada paso resonaba en el mármol frío, recordándole que ya no era dueña de su propio camino. El aire olía a cera de velas caras y a algo más, soledad. «El varón la recibirá en su despacho», anunció el mayordomo con voz monótona. «Compórtese con respeto y no hable a menos que se le pregunte». Clarice asintió, sintiendo cómo su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Cuando la pesada puerta de roble se abrió, lo vio por primera vez. Eduardo de Almeida estaba de pie junto a una ventana enorme, observando los jardines con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Era mucho más joven de lo que había imaginado, quizás 35 años, con cabello oscuro apenas tocado por algunas hebras plateadas. Su postura era rígida, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. «Así que tú eres Clarice», dijo sin voltear. «Tu padre me aseguró que eres trabajadora y obediente». Las palabras sonaron frías, calculadas. Ella quiso gritar que su padre era un mentiroso, que había vendido a su propia hija por monedas de oro, pero solo logró murmurar un sí casi inaudible. Eduardo finalmente se giró, y sus ojos encontraron los de ella. Eran de un gris tormentoso, profundos y llenos de algo que no era crueldad, sino quizás dolor. Por un instante, Clarice vio un destello de humanidad en aquel hombre que se suponía debía ser su amo. «Trabajarás en la biblioteca», continuó él. «Los demás sirvientes tienen prohibido entrar allí. Será tu único lugar de trabajo. ¿Entendido?» «Sí, señor». «Puedes retirarte». Los primeros días transcurrieron en un silencio sepulcral. La biblioteca era un santuario de conocimiento, con estanterías que alcanzaban el techo y miles de libros que parecían guardar secretos antiguos. Clarice limpiaba cada volumen con cuidado reverente, aunque no sabía leer más que algunas palabras básicas. A veces, cuando estaba segura de estar sola, pasaba los dedos por las letras doradas de las portadas, preguntándose qué historias contenían. Eduardo aparecía cada tarde sin falta. Se sentaba en su sillón de cuero junto a la chimenea y leía durante horas, ignorando por completo la presencia de Clarice. Ella aprendió a moverse como un fantasma, a no hacer ruido, a volverse invisible. Pero había algo en la forma en que él ocasionalmente levantaba la vista de sus libros, como si quisiera decir algo, pero las palabras se le quedaran atrapadas en la garganta. Una noche, mientras Clarice estaba de rodillas, limpiando el polvo de los estantes inferiores, escuchó un sonido que la paralizó. Era un sollozo contenido, casi imperceptible. Cuando se atrevió a mirar hacia donde estaba el varón, lo encontró con el rostro entre las manos, los hombros temblando levemente. En su regazo había un retrato en miniatura de una mujer hermosa con ojos bondadosos. Su esposa, pensó Clarice, la baronesa muerta. Instintivamente dio un paso atrás, haciendo crujir una tabla del suelo. Eduardo levantó la cabeza bruscamente, limpiándose los ojos con rabia, como si le molestara haber sido descubierto en un momento de vulnerabilidad. «¿Qué miras?», espetó con voz áspera. «Vuelve a tu trabajo». «Perdone, señor», susurró ella, sintiendo un nudo en la garganta. Pero algo cambió aquella noche. Al día siguiente, cuando Eduardo entró a la biblioteca, dejó sobre la mesa un libro con una cubierta azul desgastada. «Este era el favorito de mi esposa», dijo sin mirarla.
Decía que las historias tenían el poder de sanar. Tal vez te gustaría que alguien te lo leyera. Clarice no sabía qué responder. ¿Era una oferta? ¿Una orden? Antes de que pudiera procesar sus palabras, él ya se había marchado, pero esa misma tarde regresó más temprano de lo habitual. Se sentó en su sillón y abrió el libro. «Siéntate», ordenó, señalando un taburete cercano. «No tiene sentido que trabajes mientras leo. Presta atención». Y así comenzó un ritual inesperado. Cada tarde, durante una hora, Eduardo le leía en voz alta. Al principio su tono era mecánico, distante, como si cumpliera con una obligación. Pero con el paso de los días, algo en su voz empezó a suavizarse. Clarice descubrió mundos enteros dentro de esas páginas, aventuras en tierras lejanas, romances imposibles, tragedias que hacían eco de sus propias penas. Una tarde lluviosa, mientras Eduardo leía un pasaje particularmente emotivo sobre una mujer que perdía todo, pero encontraba la fuerza para seguir adelante, Clarice sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. No se dio cuenta de que lloraba hasta que Eduardo dejó de leer abruptamente. «¿Por qué lloras?», preguntó, y por primera vez su voz sonó genuinamente preocupada. «Porque entiendo cómo se siente ella», respondió Clarice sin pensar. «Perderlo todo, ser tratada como si no importaras, pero aún así seguir respirando, seguir adelante». El silencio que siguió fue denso, cargado de cosas no dichas. Eduardo cerró el libro lentamente y la observó con una intensidad que hizo que Clarice quisiera desaparecer. «También yo entiendo esa sensación», admitió finalmente, «más de lo que quisieras imaginar». Desde aquella conversación, algo invisible pero poderoso comenzó a tejerse entre ellos. Eduardo empezó a llegar más temprano a la biblioteca, a veces incluso antes de que Clarice terminara sus tareas de limpieza. Un día trajo 2 tazas de té y le ofreció una sin decir palabra. Otro día le preguntó su opinión sobre un personaje del libro que estaban leyendo y escuchó su respuesta con verdadera atención. Los otros sirvientes empezaron a murmurar. La cocinera, una mujer robusta llamada Matilde, le advirtió en voz baja mientras Clarice ayudaba en la cocina durante la cena. «Ten cuidado, niña. El varón no ha sido el mismo desde que murió su esposa hace 3 años. Dicen que fue un matrimonio por amor, algo raro en nuestra clase. Cuando ella falleció al dar a luz a su hijo, algo en él se rompió. No dejes que te use para llenar ese vacío». Clarice asintió, pero las palabras de Matilde resonaban con advertencias que ella misma se repetía cada noche. No podía permitirse sentir nada por Eduardo de Almeida. Él era su amo, ella su sirvienta comprada. Cualquier fantasía era una locura peligrosa. Pero el corazón, descubrió, no entiende de lógica ni de posiciones sociales. Una tarde de verano, mientras Eduardo leía, Clarice se atrevió a hacer una pregunta que llevaba días atormentándola. «Señor, ¿por qué me lee todos estos días? ¿Por qué me trata diferente a los demás sirvientes?» Eduardo cerró el libro y la miró directamente a los ojos. El silencio se extendió tanto que Clarice pensó que se había excedido, que había cruzado una línea invisible. Entonces él habló, y su voz sonó cansada, como si las palabras le costaran un esfuerzo inmenso. «Porque cuando miro tus ojos veo algo que creí perdido para siempre. Veo esperanza. Veo que a pesar de todo lo que has sufrido, a pesar de haber sido traicionada por quienes debían protegerte, todavía hay luz en ti. Y eso me recuerda que tal vez yo también pueda encontrarla nuevamente». El corazón de Clarice dio un vuelco. Aquellas palabras no eran las de un amo hablando a su sirvienta. Eran las palabras de un hombre perdido, encontrando algo precioso en el lugar más inesperado. «No sé si tengo luz, señor», susurró Eyamna. «La mayoría de los días solo siento que estoy sobreviviendo». «Sobrevivir ya es un acto de valentía», respondió Eduardo, «y tú, Clarice, eres mucho más valiente de lo que crees».
Ahora aquí en este canal Historias Narradas, queremos que ustedes también sean parte de este viaje. Si quieren saber qué pasará con Clarice y Eduardo, si quieren descubrir cómo esta historia de amor imposible se desarrolla, les pedimos que se suscriban y activen la campanita. Y por favor, déjennos un comentario diciéndonos desde qué país o ciudad nos están escuchando. Sus palabras nos dan fuerza para seguir trayéndoles estas historias que tocan el alma. Las semanas que siguieron fueron las más confusas de la vida de Clarice. Los momentos en la biblioteca se convirtieron en el centro de su existencia. Eduardo ya no solo le leía, conversaban sobre los libros, sobre la vida, sobre sueños y pérdidas. Él le contó sobre su esposa Isabella, sobre cómo se habían conocido en un baile y cómo ella lo había hecho sentir completo. Le habló de su hijo pequeño, Roberto, a quien apenas veía porque le dolía demasiado mirar esos ojos que eran idénticos a los de su madre muerta. A veces siento que si me acerco demasiado a él, mi dolor lo consumirá, confesó Eduardo una noche, con la voz quebrada. Es más fácil mantener la distancia. Pero él necesita a su padre, dijo Clarice suavemente. Un niño sin el amor de sus padres crece con un vacío que nada puede llenar. Lo sé, porque yo crecí sintiéndome invisible para los míos. Eduardo la miró con algo que parecía admiración mezclada con dolor. ¿Cómo puede ser tan sabia siendo tan joven? Piel. Sufrimiento envejece el alma, respondió ella. Fue entonces cuando Eduardo hizo algo que cambió todo. Extendió su mano y tomó la de Clarice entre las suyas. El contacto fue como una descarga eléctrica, cálido y prohibido al mismo tiempo. Ella debería apartarse. Lo sabía, pero sus dedos se entrelazaron con los de él como si hubieran estado esperando toda la vida para encontrarse. Clarice, murmuró Eduardo, desde que llegaste a esta casa, algo en mí ha comenzado a despertar. Algo que creí muerto y enterrado junto con Isabella. No debería sentir esto. No está bien. Pero no puedo negarlo más. Señor, yo... comenzó ella, pero él la interrumpió. Eduardo, llámame Eduardo, al menos cuando estemos solos. Eduardo, repitió ella, y el nombre sonó como una caricia en sus labios. Esto no puede ser. Yo soy solo una sirvienta. Tú eres un varón. El mundo nunca lo aceptaría. Al demonio con el mundo, dijo él con una vehemencia que la sorprendió. He pasado 3 años muerto en vida, cumpliendo con las expectativas de todos menos las mías. ¿Acaso no merezco un momento de felicidad? ¿Y yo qué merezco? Preguntó Clarice, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. Fui vendida como ganado. Mi propia familia me consideró menos valiosa que el dinero. ¿Cómo puedo creer que alguien como tú podría verme como algo más que una posesión? Eduardo se levantó bruscamente y caminó hacia ella. Tomó su rostro entre sus manos con una ternura que contrastaba con la intensidad de su mirada. Escúchame bien, Clarice. Tú no eres una posesión. Eres una mujer extraordinaria que ha sobrevivido a traiciones que romperían a personas más fuertes. Tienes una inteligencia aguda, un corazón generoso y una fortaleza que me deja sin aliento. Cuando te miro, no veo a una sirvienta. Veo a alguien que podría salvarme de mí mismo. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Clarice, mojando las manos de Eduardo. Él las secó con sus pulgares, con movimientos tan delicados que ella sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Tengo miedo, susurró ella, tengo miedo de creer en esto y que me destroce cuando inevitablemente se acabe. Entonces tengamos miedo juntos, respondió Eduardo, pero no dejemos que el miedo nos robe la posibilidad de algo hermoso. Y allí, en medio de miles de historias escritas por otros, comenzó la suya propia, un beso suave, tentativo, lleno de preguntas y promesas. Un beso que sabía a lágrimas y a esperanza, a finales y a nuevos comienzos.
Cuando se separaron, ambos temblaban, conscientes de que acababan de cruzar un umbral del que no había retorno. Pero el mundo exterior no estaba dispuesto a dejarlos en paz. El mayordomo, siempre observando con sus ojos fríos, comenzó a notar las miradas que intercambiaban Eduardo y Clarice, las sonrisas que compartían cuando pensaban que nadie miraba, los momentos prolongados en la biblioteca que ya no podían explicarse solo por la lectura de libros. Una mañana, mientras Clarice cruzaba el pasillo principal, escuchó voces airadas provenientes del despacho de Eduardo. Reconoció la voz del mayordomo y otra voz masculina que no identificó de inmediato. Con todo respeto, señor varón, su comportamiento con esa muchacha está causando rumores, decía el mayordomo, los sirvientes hablan. Pronto los vecinos también lo harán. Lo que yo haga en mi propia casa no es asunto de nadie, respondió Eduardo con tono gélido. Pero su reputación, señor, insistió la otra voz, y la memoria de la baronesa Isabella. ¿Qué dirán cuando sepan que se ha encaprichado con una sirvienta comprada? El silencio que siguió fue tan pesado que Clarice sintió que no podía respirar. Finalmente escuchó la voz de Eduardo, baja pero firme. Retírense, ambos. Y que quede claro, cualquiera que se atreva a faltarle el respeto a Clarice, responderá directamente ante mí. Pero las palabras, por más protectoras que fueran, no podían detener la tormenta que se avecinaba. Esa misma noche, mientras Clarice se dirigía a su pequeña habitación en el ático, fue interceptada por 3 de las sirvientas. Así que la pequeña Clarice cree que puede seducir al varón, dijo la más mayor, con veneno en cada palabra. Crees que eres especial, ¿verdad? Yo no he hecho nada malo, respondió Clarice, intentando pasar, pero le bloquearon el camino. Nos das asco, escupió otra, usando tu juventud para aprovecharte de un hombre destrozado por el dolor. Las palabras eran como cuchillos, cortando más profundo de lo que cualquier golpe físico podría hacerlo. Clarice sintió que las paredes se cerraban sobre ella, que el aire se volvía escaso. Cuando finalmente logró escapar a su habitación, se dejó caer en el suelo y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. ¿Tenían razón? ¿Estaba siendo egoísta al permitirse sentir algo por Eduardo? ¿Estaba manchando la memoria de una mujer buena que había muerto demasiado joven? Aquella noche tomó una decisión. Al día siguiente, cuando Eduardo llegó a la biblioteca como siempre, Clarice lo estaba esperando de pie, con la espalda recta y el rostro compuesto. «Eduardo, necesito decirte algo importante», comenzó, forzando firmeza en su voz. «Creo que lo que está pasando entre nosotros es un error. Tú estás confundiendo gratitud y soledad con amor. Y yo he confundido amabilidad con algo más profundo». Eduardo palideció, como si ella acabara de golpearlo. «¿De qué estás hablando?» «Clarice, lo que siento por ti es...» «Es imposible», lo interrumpió ella. «Soy la sirvienta que compraste, nada más. Y creo que sería mejor si dejaras de leerme, si mantuviéramos la distancia apropiada entre amo y sirvienta». «No te creo», dijo Eduardo, acercándose. «Puedo ver en tus ojos que estás mintiendo. ¿Qué pasó?» «¿Alguien te dijo algo?» «Eso no importa», respondió Clarice, retrocediendo. «Lo que importa es que esto tiene que terminar antes de que ambos salgamos lastimados». «Ya es demasiado tarde para eso», susurró Eduardo, «al menos para mí». Pero Clarice se mantuvo firme, aunque cada fibra de su ser gritaba para correr hacia sus brazos. Cuando Eduardo finalmente salió de la biblioteca, lo hizo con los hombros caídos, derrotado, y Clarice se permitió llorar nuevamente, sabiendo que acababa de destruir lo único hermoso que había tenido en su vida. Los días que siguieron fueron un infierno de silencio. Eduardo dejó de ir a la biblioteca. Clarice cumplía con sus tareas en un aturdimiento mecánico, sintiendo como si le hubieran arrancado el corazón del pecho.
Por las noches, acostada en su estrecha cama, se preguntaba si había hecho lo correcto o si simplemente había sido una cobarde. Entonces, una tarde lluviosa, todo cambió nuevamente. Matilde la cocinera subió corriendo las escaleras hacia la biblioteca, con el rostro pálido de terror. «Clarice, Clarice, ven rápido, es el pequeño Roberto. Está enfermo, muy enfermo, y el varón está desesperado. Dice que necesita tu ayuda». Sin pensarlo dos veces, Clarice dejó caer el trapo que tenía en las manos y corrió escaleras abajo hacia las habitaciones privadas, un lugar donde nunca antes había estado permitida. Cuando entró al cuarto del niño, encontró a Eduardo arrodillado junto a una pequeña cama, sosteniendo la mano de un niño de apenas 3 años que ardía en fiebre. «Clarice», dijo Eduardo con voz quebrada al verla. «Gracias a Dios que viniste. Él sigue preguntando por su madre. Yo no sé qué hacer. Los médicos dicen que la fiebre es muy alta y temen lo peor». Clarice se acercó y observó al pequeño Roberto. Tenía el cabello oscuro de su padre y los ojos, aunque cerrados por la fiebre, prometían ser hermosos. Instintivamente se arrodilló al otro lado de la cama y tocó la frente del niño. Estaba hirviendo. «Necesitamos bajar la fiebre», dijo con determinación. «Mi madre, antes de cambiar, solía cuidarnos cuando enfermábamos. Sé qué hacer». Durante las siguientes horas, Clarice trabajó incansablemente. Preparó compresas frías, obligó al niño a beber pequeños sorbos de agua con hierbas, le cantó canciones suaves que recordaba de su propia infancia. Eduardo la observaba con una mezcla de asombro y gratitud, siguiendo cada una de sus instrucciones sin cuestionarlas. Cuando finalmente, cerca del amanecer, la fiebre comenzó a bajar y Roberto abrió los ojos por primera vez en horas, Eduardo dejó escapar un sollozo de alivio. El niño miró a Clarice con curiosidad. «¿Quién eres?», preguntó con voz débil. «Soy Clarice», respondió ella con una sonrisa, «una amiga». «¿Te quedarás conmigo?», preguntó Roberto. «Tengo miedo de la oscuridad». Clarice miró a Eduardo, buscando permiso. Él asintió, con lágrimas aún brillando en sus ojos. Y así, Clarice pasó el resto de la noche sentada junto a la cama del pequeño, sosteniéndole la mano mientras él dormía pacíficamente. Cuando Roberto finalmente se durmió profundamente, Eduardo se acercó y tomó la otra mano de Clarice. «Me salvaste a mi hijo», dijo en voz baja, «me salvaste lo único que me quedaba de Isabella. No tengo palabras para agradecer». «No necesitas agradecerme», interrumpió Clarice, «lo hice porque me importa, tanto él como tú». «Entonces, ¿por qué trataste de alejarte de mí?», preguntó Eduardo. «¿Por qué dijiste que lo nuestro era un error?». Clarice suspiró, sabiendo que ya no podía seguir mintiendo. «Porque tenía miedo, porque las otras sirvientas tienen razón, porque el mundo nos juzgará y yo no quiero ser la razón por la que manches el recuerdo de tu esposa o arruines tu reputación». «Escúchame bien», dijo Eduardo, tomando su rostro entre sus manos como aquella vez en la biblioteca. «Isabella fue el amor de mi juventud y siempre tendré un lugar en mi corazón para ella. Pero ella está muerta, Clarice, y yo estoy vivo, y por primera vez en 3 años, gracias a ti, quiero seguir viviendo. No deshonro su memoria al permitirme ser feliz nuevamente. Ella habría querido eso para mí. Pero yo soy solo... Eres la mujer que le devolvió la vida a mi hijo cuando yo estaba paralizado por el miedo. Eres la mujer que me hizo recordar que todavía tengo un corazón capaz de sentir. Eres Clarice, y eso es más que suficiente para mí». En ese momento, con el amanecer iluminando la habitación y el niño durmiendo pacíficamente entre ellos, Clarice supo que ya no podía huir de sus sentimientos. Tal vez el mundo los juzgaría. Tal vez enfrentarían obstáculos imposibles.
Pero por primera vez en su vida, alguien la veía realmente, la valoraba, la amaba no a pesar de su pasado, sino incluyendo cada cicatriz que llevaba. «Tengo tanto miedo», susurró ella. «Yo también», respondió Eduardo, «pero prefiero tener miedo a tu lado que estar seguro y solo». Y así, mientras el sol naciente pintaba el cielo de dorado y rosa, sellaron su compromiso con un beso, inconscientes de que las verdaderas pruebas apenas estaban por comenzar. Porque el amor, cuando desafía las normas de la sociedad, nunca tiene un camino fácil. Y Clarice y Eduardo estaban a punto de descubrir cuánto dolor tendría que soportar su amor antes de encontrar la paz que ambos anhelaban. Los días que siguieron a la recuperación de Roberto trajeron un cambio notable en la dinámica de la mansión. Eduardo insistió en que Clarice pasara parte de su tiempo cuidando al pequeño, quien se había encariñado profundamente con ella. El niño la buscaba constantemente, pidiendo que le contara historias, que jugara con él en el jardín, que lo arropara por las noches. Para Clarice, cada momento con Roberto era como sanar una herida que ni siquiera sabía que tenía. Nunca había conocido el amor puro e incondicional de un niño, y descubrió que llenar ese vacío en el corazón del pequeño también llenaba el suyo propio. Pero no todos en la mansión veían este desarrollo con buenos ojos. El mayordomo Sebastián observaba cada movimiento de Clarice con creciente desaprobación. Había servido a la familia de Eduardo durante décadas y consideraba su deber proteger la reputación del varón, incluso si eso significaba protegerlo de sí mismo. Una tarde, mientras Clarice jugaba con Roberto en el salón principal, algo que antes habría sido impensable para una sirvienta, Sebastián se acercó a Eduardo en su despacho. «Señor, debo hablar con usted sobre un asunto delicado», comenzó el mayordomo. Cerrando la puerta detrás de él, su madre, la baronesa viuda, ha enviado una carta anunciando su visita para la próxima semana. Eduardo levantó la vista de los documentos que estaba revisando, y una sombra cruzó su rostro. Su madre era una mujer formidable, estricta en cuanto a las tradiciones y las apariencias sociales. Desde la muerte de Isabella, había estado presionándolo para que se casara nuevamente con alguien de su misma clase, alguien que pudiera darle más herederos y fortalecer las alianzas familiares. «¿Y qué tiene que ver eso con el tono preocupado de tu voz, Sebastián?», preguntó Eduardo, aunque ya conocía la respuesta. «Señor, los rumores sobre usted y la muchacha Clarice han comenzado a extenderse más allá de estas paredes. Su madre sin duda habrá escuchado algo. Si ella llega y ve la cercanía que existe entre ustedes, temo las consecuencias». Eduardo se reclinó en su silla y suspiró profundamente. Sabía que Sebastián tenía razón. Su madre era capaz de causar estragos cuando algo amenazaba el honor familiar. Pero la sola idea de alejarse de Clarice, de fingir que ella no significaba nada para él, le resultaba insoportable. «Clarice no es solo una sirvienta para mí, Sebastián. Es mucho más que eso». «Precisamente ese es el problema, señor», respondió el mayordomo. «Usted puede sentir lo que quiera en privado, pero ante los ojos de la sociedad, ante su familia, ella siempre será la mujer que fue vendida como sirvienta. Un escándalo de esta naturaleza podría arruinar no solo su reputación, sino también las futuras oportunidades de matrimonio del joven Roberto cuando crezca». Las palabras golpearon a Eduardo como puñetazas. Nunca había considerado cómo sus acciones podrían afectar el futuro de su hijo. Tenía derecho a buscar su propia felicidad si eso significaba comprometer las oportunidades de Roberto. La culpa comenzó a enroscarse en su pecho como una serpiente venenosa. Esa noche, Eduardo fue a buscar a Clarice a la biblioteca, donde ella había vuelto a sus tareas habituales después de acostar a Roberto. La encontró reorganizando libros en uno de los estantes superiores, y por un momento simplemente la observó, memorizando cada detalle de su figura, la forma en que se mordía el labio inferior cuando se concentraba, el mechón de cabello que siempre se escapaba de su peinado simple. «Clarice,
Necesitamos hablar, dijo finalmente. Ella se giró, y la sonrisa que iluminó su rostro al verlo hizo que el corazón de Eduardo se encogiera dolorosamente. ¿Cómo podría decirle lo que tenía que decir? Mi madre vendrá de visita la próxima semana, comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Es una mujer muy tradicional, muy estricta en cuanto a las apariencias y el decoro. La sonrisa de Clarice se desvaneció lentamente. Ella no era tonta. Entendía lo que Eduardo estaba tratando de decir sin decirlo. Gissinus, ¿quieres que finja que no existe nada entre nosotros?, dijo ella en voz baja, que vuelva a ser solo la sirvienta invisible. No es eso, protestó Eduardo, acercándose, pero necesitamos ser discretos, al menos mientras ella esté aquí. Mi madre tiene el poder de hacer nuestras vidas muy difíciles si descubre la verdad antes de que yo encuentre la manera correcta de... ¿De qué?, lo interrumpió Clarice, sintiendo cómo la antigua inseguridad volvía a apoderarse de ella. ¿De qué manera correcta, Eduardo? ¿Existe alguna manera correcta de decirle a una baronesa que su hijo se ha enamorado de una mujer que fue vendida como sirvienta? Clarice, por favor, trata de entender. Oh, entiendo perfectamente, dijo ella, y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Entiendo que cuando llega el momento de enfrentar al mundo real, de verdad defender lo que hay entre nosotros, es más fácil esconderme como si fuera algo vergonzoso. No es así, insistió Eduardo, tomándola por los hombros. Te amo. Eso no cambia. Pero necesito tiempo para preparar el terreno, para encontrar la manera de hacer que mi madre y la sociedad acepten esto. ¿Y si nunca lo aceptan?, preguntó Clarice. ¿Y si siempre soy un secreto, algo que debes esconder? Eduardo no tenía respuesta para eso, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Clarice se apartó de él suavemente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Haré lo que pidas, dijo finalmente. Seré invisible cuando tu madre esté aquí. Pero Eduardo, necesitas decidir qué es lo que realmente quieres, porque yo no puedo seguir viviendo en esta incertidumbre, amándote en las sombras, mientras tú decides si soy digna de la luz. Aquella conversación dejó una grieta entre ellos, pequeña pero significativa. Los días previos a la llegada de la baronesa viuda transcurrieron en una tensión incómoda. Clarice volvió a limitar su tiempo con Roberto, a pesar de las protestas del niño, que no entendía por qué su amiga ya no jugaba con él, tanto como antes. Eduardo se sumergió en el trabajo, tratando de ignorar el vacío que sentía cada vez que cruzaba por la biblioteca y no encontraba a Clarice allí. Cuando finalmente llegó el día de la visita, la mansión entera estaba en un estado de alerta máxima. La baronesa Leonor de Almeida descendió de su elegante carruaje con la presencia imponente de la realeza. Era una mujer alta, de espalda recta, con cabello gris peinado en un moño severo y ojos que parecían evaluar y juzgar todo lo que veían. Llevaba un vestido negro de luto, pues consideraba que 3 años no eran suficientes para dejar de honrar la memoria de su querida nuera Isabella. Eduardo dijo, ofreciendo su mejilla para que su hijo la besara, «Te ves cansado. Espero que no estés descuidando tu salud». «Estoy bien, madre. Es solo el trabajo de administrar las propiedades». Murmuró ella, mirándolo con esos ojos penetrantes que siempre parecían ver más de lo que uno quería revelar. «¿Y dónde está mi nieto? Espero que lo estés criando apropiadamente». Roberto fue traído por su niñera, y por un momento el rostro severo de Leonor se suavizó al abrazar al pequeño. Pero incluso mientras hablaba con su nieto, sus ojos recorrían la mansión, notando cada detalle, cada cambio desde su última visita. Durante la cena, servida en el comedor formal con toda la vajilla fina, Leonor comenzó su interrogatorio disfrazado de conversación casual. «He escuchado rumores interesantes sobre tu casa, Eduardo.
dijo mientras cortaba delicadamente su carné. Dicen que has contratado nuevos sirvientes. Solo una muchacha para ayudar con la biblioteca y ocasionalmente con Roberto, respondió Eduardo, manteniendo su voz neutral. Nada digno de mención. Una muchacha. Los ojos de Leonor brillaron con interés. Qué curioso. ¿Y de dónde proviene esta muchacha? Tiene referencias apropiadas. Eduardo sintió cómo se tensaba. Antes de que pudiera responder, Sebastián, que supervisaba el servicio de la cena, intervino con voz cuidadosamente modulada. La señorita Clarice fue recomendada por una familia local, señora baronesa. Ha demostrado ser muy trabajadora y dedicada. Leonor asintió lentamente, pero Eduardo podía ver las ruedas girando en su mente. Su madre no era fácil de engañar, y cualquier información incompleta solo avivaba su curiosidad. Clarice, por su parte, había sido instruida para mantenerse fuera de vista durante la visita de la baronesa. Pasaba sus días en las áreas menos transitadas de la mansión, comiendo en la cocina con los otros sirvientes y evitando cualquier lugar donde pudiera encontrarse con Leonor. Pero la mansión no era tan grande como para esconderse para siempre. El tercer día de la visita, mientras Clarice cruzaba apresuradamente un pasillo lateral para llevar libros limpios de vuelta a la biblioteca, se encontró cara a cara con la baronesa Leonor. Ambas se detuvieron bruscamente, y por un momento que pareció extenderse eternamente, simplemente se miraron. «Así que tú eres Clarice», dijo Leonor finalmente, con una voz que cortaba como vidrio. «He escuchado mucho sobre ti». Clarice hizo una reverencia, manteniendo los ojos bajos como había aprendido. «Señora baronesa, es un honor». «Mírame cuando te hablo», ordenó Leonor. Clarice levantó la vista lentamente, encontrándose con esos ojos grises que le recordaban tanto a Eduardo, pero sin el calor que había aprendido a amar en él. Leonor la estudió con la intensidad de alguien que tasaba una mercancía en el mercado. «Eres joven», observó, «y bonita supongo, si uno aprecia ese tipo de belleza común. Dime, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esta casa?» «Varios meses, señora». «¿Y mi hijo te trata bien? ¿Es un amo justo?» La pregunta parecía inocente, pero Clarice podía sentir la trampa escondida en ella. Cualquier respuesta que diera sería analizada y diseccionada. «El señor barón es muy justo con todos sus empleados», respondió cuidadosamente. «Qué diplomática», dijo Leonor con una sonrisa fría. «Pero yo no llegué a mi edad siendo tonta, muchacha. Veo cómo mi hijo ha cambiado. Veo una luz en sus ojos que no había estado allí desde la muerte de Isabella, y sospecho que tú tienes algo que ver con eso». Clarice sintió cómo el pánico se apoderaba de ella. Si Leonor descubría la verdad, no solo Eduardo sufriría las consecuencias, sino también ella. Y quién sabe qué podría hacer una baronesa poderosa con una sirvienta que había osado enamorar a su hijo. «Señora, yo solo hago mi trabajo. No soy nada». «No me mientas», interrumpió Leonor, acercándose un paso. «He vivido demasiado tiempo en este mundo de mentiras y apariencias. Puedo reconocer el amor cuando lo veo, incluso cuando intenta esconderse. La pregunta es, ¿qué tipo de mujer eres? ¿Una que verdaderamente se preocupa por mi hijo, o una oportunista que ve una oportunidad de mejorar su posición?» Las palabras dolieron más de lo que Clarice esperaba. Respiró profundamente, decidiendo que si iba a ser destruida, al menos sería con la verdad. «Amo a su hijo, señora», dijo con voz firme, «no porque sea un varón o porque tenga riqueza. Lo amo porque me ve cuando el resto del mundo me ignoraba, porque es amable y roto y valiente, todo al mismo tiempo. Y sé que no soy digna de él a los ojos del mundo, pero mi amor es real y verdadero, incluso si eso no significa nada para usted». Leonor estudió a Clarice por un largo momento, y algo indefinible pasó por su rostro. Luego, inesperadamente, su expresión se suavizó solo un poco.
Isabella también tenía ese tipo de fuego, dijo en voz baja, ese tipo de honestidad brutal que tanto amaba en ella. Pero muchacha, déjame darte un consejo que solo una mujer que ha navegado estas aguas puede dar. El amor no es suficiente en nuestro mundo. La sociedad es cruel, especialmente con aquellos que desafían sus reglas. Y mi hijo, por mucho que lo ame, todavía tiene responsabilidades. Tiene un hijo que criar, un nombre que proteger, alianzas que mantener. Lo sé, susurró Clarice. Créame que lo sé. Por eso he tratado de alejarme, de no ser un obstáculo en su vida. ¿Y has podido? Preguntó Leonor con algo que casi parecía compasión. ¿Has podido alejarte? Clarice negó con la cabeza, sintiendo las lágrimas amenazar con caer. El corazón no entiende de lógica, señora. No entiende, acordó Leonor, y ahí radica tanto nuestra mayor fortaleza como nuestra mayor debilidad. Antes de que Clarice pudiera responder, escucharon pasos acercándose. Leonor se enderezó inmediatamente, volviendo a su postura formal. Esta conversación nunca ocurrió, dijo firmemente, pero piensa en lo que te he dicho. A veces, el amor más grande es el que tiene el valor de dejarse ir. Y con eso, la baronesa se alejó, dejando a Clarice temblando en el pasillo, con las palabras resonando en su mente como una sentencia. Esa noche, incapaz de dormir, Clarice bajó a la cocina buscando algo que calmar su estómago revuelto. Encontró a Matilde todavía despierta, preparando pan para el desayuno del día siguiente. «No puedes dormir, niña», observó la cocinera. «Yo tampoco. Esta casa está llena de tensiones desde que llegó la baronesa». Clarice se sentó en uno de los bancos de madera, aceptando la taza de té caliente que Matilde le ofreció. «Matilde, ¿puedo preguntarte algo?», comenzó vacilante. «Tú que has estado aquí tanto tiempo, que conociste a Isabella, ¿crees que estoy haciendo algo malo al amar a Eduardo?». Matilde dejó de amasar el pan y se limpió las manos en su delantal antes de sentarse frente a Clarice. Isabella era un alma hermosa, dijo pensativamente, el tipo de persona que iluminaba una habitación solo con entrar, pero también estaba enferma, aunque pocos lo sabían. Después de tener a Roberto, nunca se recuperó realmente. Los médicos dijeron que otro embarazo podría matarla, y yo creo que en el fondo ella lo sabía. Vi cómo se apagaba poco a poco, cómo su luz se oscurecía. Y cuando finalmente se fue, nos dejó a todos destrozados, especialmente a Eduardo. Hizo una pausa, tomando un sorbo de su propio té antes de continuar. Durante 3 años vi a ese hombre convertirse en una sombra de sí mismo. Cumplía con sus obligaciones, cuidaba del niño desde la distancia, administraba las propiedades, pero no vivía, solo existía. Hasta que tú llegaste. No sé qué magia hiciste, niña, pero le devolviste algo que todos pensamos que estaba perdido para siempre. Le devolviste el deseo de vivir. Pero la baronesa Leonor... «La baronesa Leonor es una mujer del viejo mundo», interrumpió Matilde. «Entiende el deber, la tradición, el honor del nombre. Pero ¿sabes qué? También amó profundamente a su esposo, quien murió hace años. Y creo que en el fondo de su corazón endurecido todavía recuerda cómo se siente esa chispa. No será fácil con ella, pero tampoco es el monstruo que todos pintamos». Las palabras de Matilde le dieron a Clarice algo de consuelo, pero no borraron la inquietud que la consumía. Al día siguiente, la situación empeoró cuando Roberto, en su inocencia infantil, cometió el error de mencionar a Clarice durante el desayuno. «Abuela, ¿sabes que Clarice me lee cuentos todas las noches?», dijo alegremente, «y me enseña canciones bonitas, y dice que cuando crezca voy a ser muy valiente como papá». El silencio que siguió fue absoluto. Leonor miró a Eduardo con una expresión inescrutable. «¿La sirvienta está cuidando a mi nieto regularmente?», preguntó con voz peligrosamente tranquila. «Esa es la apropiada influencia para el heredero de nuestra familia».
Madre, Clarice es excelente con Roberto, defendió Eduardo. Cuando estuvo enfermo hace unas semanas, ella fue quien lo cuidó día y noche hasta que la fiebre bajó. Los médicos dijeron que sin sus cuidados podríamos haberlo perdido. Esta revelación tomó a Leonor por sorpresa. Su expresión se suavizó levemente al mirar a su nieto, quien comía su desayuno ajeno a la tormenta que había desatado. «Ya veo», dijo finalmente, «entonces le debemos la vida de Roberto a esta muchacha». «Sí», confirmó Eduardo, entre muchas otras cosas. El resto del día transcurrió en una tensión incómoda. Leonor pasó mucho tiempo en sus aposentos, presumiblemente pensando sobre todo lo que había descubierto. Cuando finalmente solicitó una reunión privada con Eduardo en su despacho esa noche, él sabía que había llegado el momento de la confrontación. «No soy ciega, hijo», comenzó Leonor sin preámbulos. «He observado, he escuchado, he hablado con esa muchacha. Sé que hay algo entre ustedes, algo que va más allá de la relación apropiada entre amo y sirvienta». Eduardo no lo negó. Ya estaba cansado de las mentiras y las medias verdades. «La amo, madre. Sé que no es lo que esperabas. Sé que va contra todo lo que me enseñaste sobre el deber y la tradición. Pero mi corazón ha elegido, y no puedo deshacer eso más de lo que puedo dejar de respirar». «¿Y qué hay de Isabella?», preguntó Leonor con voz temblorosa. «¿Ya la olvidaste?». «Nunca olvidaré a Isabella», respondió Eduardo con firmeza. «Fue mi primera esposa, la madre de mi hijo, y siempre tendrá un lugar en mi corazón. Pero ella está muerta, madre, y yo estoy vivo. Y Clarice me hace querer seguir viviendo. ¿Eso es tan terrible?». Leonor se alejó hacia la ventana, mirando hacia los jardines oscuros. Cuando habló nuevamente, su voz sonaba más vieja, más cansada. «Cuando tu padre murió, pensé que yo también moriría. El dolor era tan intenso que respirar se sentía como traición. Pero el tiempo pasó y la vida continuó, quisiera yo o no. Y hubo momentos en los que deseé haber tenido el valor de buscar la felicidad nuevamente, en lugar de enterrarme en el luto y el deber. Pero era diferente entonces. Yo era la viuda de un varón, con ciertas expectativas que cumplir». Se giró para mirarlo, y Eduardo vio lágrimas en los ojos de su madre por primera vez en años. «Pero tú, hijo mío, todavía eres joven. Todavía tienes la oportunidad de elegir diferente. La pregunta es, ¿estás preparado para las consecuencias de esa elección? Porque habrá consecuencias. La sociedad no perdona fácilmente a aquellos que rompen sus reglas». «Estoy dispuesto a enfrentarlas», dijo Eduardo. «Si Clarice está a mi lado, puedo enfrentar cualquier cosa». Leonor asintió lentamente, y algo en su expresión se suavizó. «Entonces permíteme darte un consejo. Si vas a hacer esto, hazlo bien. No la mantengas como una amante secreta o un escándalo susurrado. Si la amas, dale el respeto que merece. Cásate con ella apropiadamente, elévala a tu posición, y que el mundo se atreva a juzgarte». Eduardo se quedó sin palabras. Esto no era lo que había esperado de su madre tradicional y estricta. «¿Me estás dando tu bendición?». «Te estoy dando mi consejo pragmático», corrigió Leonor. «Si vas a causar un escándalo de todos modos, al menos hazlo de una manera que proteja a esa muchacha y a tu hijo. He hablado con Clarice. Ella te ama genuinamente, eso es claro. Y tú la amas a ella. En nuestros círculos, eso es más raro que los diamantes. No lo desperdicies escondiéndolo en las sombras». Y así, con la bendición inesperada pero cautelosa de su madre, Eduardo comenzó a planear un futuro que hasta hace días parecía imposible. Pero el camino hacia ese futuro estaría lleno de obstáculos que aún no podían imaginar, y el amor que compartían sería puesto a prueba de maneras que romperían a personas menos fuertes. La pregunta que quedaba era simple pero aterradora. ¿Su amor sería suficientemente fuerte para sobrevivir lo que vendría?
La decisión estaba tomada, pero Eduardo sabía que anunciar su intención de casarse con Clarice requería más que solo valentía, requería estrategia. Con el consejo pragmático de su madre resonando en su mente, comenzó a preparar el terreno. Leonor, fiel a su palabra, decidió quedarse algunas semanas más para ayudar a navegar las aguas traicioneras de la sociedad que ambos conocían tan bien. Lo primero que debemos hacer es cambiar la narrativa, le explicó Leonor a Eduardo durante una de sus reuniones matutinas. En este momento, Clarice es vista como una sirvienta, alguien de clase inferior. Necesitamos elevar su posición gradualmente antes del anuncio. De lo contrario, el escándalo será tan grande que incluso aquellos que podrían apoyarte se verán obligados a darte la espalda por presión social. ¿Y cómo propones hacer eso?, preguntó Eduardo. Comenzaremos presentándola como la institutriz de Roberto, respondió Leonor. Es una posición respetable, una que requiere educación y refinamiento. Luego, lentamente, la incluiremos en las comidas familiares, en las conversaciones. La gente debe acostumbrarse a verla no como una sirvienta, sino como parte del círculo íntimo de la familia. Eduardo asintió, aunque la idea de esperar más tiempo para hacer pública su relación con Clarice le resultaba frustrante, pero entendía la sabiduría en las palabras de su madre. Un paso en falso podría destruir no solo su reputación, sino también las oportunidades futuras de Roberto y la seguridad de Clarice. Cuando le explicó el plan a Clarice esa noche en la biblioteca, ella lo escuchó con una mezcla de esperanza y temor en sus ojos. ¿Tu madre realmente está ayudándonos?, preguntó incrédula. La baronesa Leonor, quien podría destruirme con una sola palabra, está de nuestro lado. No exactamente de nuestro lado, aclaró Eduardo, tomando sus manos, pero reconoce que si voy a seguir adelante con esto, es mejor hacerlo de la manera correcta. Y Clarice, quiero que sepas que esto no es solo un plan, es mi promesa. Voy a casarme contigo, ante Dios y ante todos. Solo necesitamos ser pacientes y estratégicos. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Clarice, pero esta vez eran lágrimas de alegría mezcladas con miedo. Eduardo, ¿estás completamente seguro? Una vez que cruces este puente, no habrá vuelta atrás. Perderás amigos, quizás alianzas comerciales, el respeto de muchos en tu círculo social. Ya lo he perdido todo una vez, respondió Eduardo. Cuando Isabella murió, perdí todo lo que me importaba. Pero ahora tengo una segunda oportunidad de ser feliz, y no voy a desperdiciarla por miedo a lo que otros piensen. Los siguientes días trajeron cambios sutiles pero significativos. Clarice fue oficialmente redesignada como institutriz de Roberto, con un salario apropiado y habitaciones más espaciosas en el ala principal de la mansión en lugar del ático de los sirvientes. Leonor personalmente supervisó la adquisición de un nuevo guardarropa para Clarice, vestidos más finos aunque todavía modestos, apropiados para su nueva posición. No podemos transformarte en una dama de la noche a la mañana, explicó Leonor mientras las costureras tomaban medidas de Clarice, pero tampoco puedes seguir vistiendo como una sirvienta de cocina. Estos vestidos son simples pero de buena calidad. Proyectan respetabilidad sin ser ostentosos. Clarice se sentía incómoda con toda la atención, con los vestidos nuevos que parecían demasiado finos para alguien como ella. Pero Leonor era implacable en su misión. Si vas a ser parte de esta familia, le dijo la baronesa durante una de sus sesiones privadas, necesitas aprender a comportarte como tal. No se trata de cambiar quién eres, sino de darte las herramientas para navegar un mundo que puede ser cruel con aquellos que considera diferentes. Y así comenzaron las lecciones. Leonor le enseñó a Clarice los modales apropiados para la mesa, cómo sostener una conversación en eventos sociales, los saludos correctos según el rango de cada persona. Clarice absorbía todo como una esponja, determinada a no ser una vergüenza para Eduardo cuando llegara el momento de enfrentar al mundo.
Roberto, por su parte, estaba encantado con los cambios. Su querida Clarice ahora podía pasar más tiempo con él abiertamente, leerle historias, jugar en el jardín, enseñarle letras y números. El niño florecía bajo su atención, e incluso los sirvientes más escépticos tenían que admitir que la influencia de Clarice en el joven heredero era positiva. Pero no todos en la casa estaban felices con estos desarrollos. Sebastián, el mayordomo, veía con creciente consternación cómo la sirvienta que había ayudado a traer a la mansión ahora comía en la mesa principal, vestía como una dama y era tratada con deferencia por la propia baronesa viuda. Una tarde, cuando Eduardo estaba fuera supervisando las propiedades, Sebastián buscó a Leonor en su salón privado. «Señora baronesa, con todo respeto, debo expresar mi preocupación», comenzó con su tono formal habitual. «Los sirvientes están confundidos por estos cambios. Hay murmullos, especulaciones. Algunos incluso hablan de renunciar porque consideran que se están quebrando todas las normas apropiadas de una casa respetable». Leonor levantó la vista del bordado que estaba trabajando y miró al mayordomo con esos ojos penetrantes que habían intimidado a generaciones. «¿Y tú, Sebastián? ¿También consideras que esta casa ha perdido su respetabilidad?» El mayordomo titubeó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Yo sirvo a esta familia desde hace 30 años, señora. He visto mucho, he guardado muchos secretos, pero esto es diferente. El señor barón está arriesgando todo por una muchacha que interrumpió Leonor con voz fría, que fue vendida por su propia familia, que no nació en la nobleza. Dime, Sebastián, ¿de dónde vienes tú? ¿Tu padre era un barón? ¿Tu madre una condesa?» Sebastián enrojeció, entendiendo el punto. «No, señora, pero yo soy un sirviente. Conozco mi lugar». «Y Clarice está aprendiendo el suyo», respondió Leonor. «Un lugar que, te guste o no, será al lado de mi hijo como su esposa. Ahora puedes elegir apoyar a esta familia en esta transición o puedes buscar empleo en otro lugar. La decisión es tuya». El mayordomo se retiró sin otra palabra, pero la tensión en la casa era palpable. Los sirvientes se dividieron en dos bandos, aquellos que admiraban la valentía de Clarice y apoyaban su ascenso, y aquellos que lo veían como una violación del orden natural de las cosas. Una noche, mientras Clarice regresaba a sus nuevas habitaciones después de acostar a Roberto, fue confrontada por 3 sirvientas en el pasillo. Eran las mismas que la habían acosado semanas atrás, pero ahora su hostilidad había aumentado. «Miren a la pequeña Clarice», escupió una de ellas, «ahora viste vestidos finos y come en la mesa del barón. ¿Te sientes importante?» «Por favor, déjenme pasar», dijo Clarice, tratando de mantener la calma como Leonor le había enseñado. «¿O qué?», desafió otra. «¿Le dirás a tu amante varón? ¿O a tu nueva amiga, la baronesa viuda? Eres patética. Una prostituta con vestido elegante sigue siendo una prostituta». Las palabras golpearon a Clarice como bofetadas, pero antes de que pudiera responder, una voz severa resonó desde el final del pasillo. «¿Qué está ocurriendo aquí?». Era Leonor, emergiendo de las sombras como un ángel vengador. Las 3 sirvientas palidecieron inmediatamente. «Nada, señora baronesa», tartamudeó una. «Solo estábamos...». «Las escuché perfectamente», interrumpió Leonor, «y mañana por la mañana las 3 estarán buscando nuevo empleo. No toleraré ese tipo de comportamiento en mi casa. Retírense ahora». Las sirvientas se escabulleron rápidamente, dejando a Clarice temblando en el pasillo. Leonor se acercó y, para sorpresa de Clarice, puso una mano reconfortante en su hombro. «No las escuches», dijo la baronesa, «las personas crueles atacan lo que no entienden. Tú estás haciendo algo extraordinario, algo valiente. No dejes que nadie te haga sentir menos por eso». «Pero tienen razón en algo», susurró Clarice. «Yo no pertenezco a este mundo.
No importa cuántos vestidos finos me pongas o cuántos modales aprenda, siempre seré la muchacha que fue vendida como sirvienta. ¿Y eso te hace menos digna de amor, menos digna de felicidad?, preguntó Leonor. Déjame contarte algo, niña. Yo también fui juzgada cuando me casé con el padre de Eduardo. Mi familia tenía título, pero no dinero. Decían que me había vendido por riqueza, que era una cazafortunas. Durante años, cada salón en el que entraba se llenaba de susurros. Pero ¿sabes qué? Amaba a mi esposo, y él me amaba a mí. Y al final, ese amor fue más fuerte que todos los chismes. No fue fácil, pero valió cada momento difícil. Clarice miró a la baronesa con nuevos ojos, viendo por primera vez a la mujer detrás del título, alguien que también había luchado y sufrido. Gracias, dijo simplemente, por todo. Leonor asintió, y por un momento, algo parecido a un vínculo genuino se formó entre ellas. Los días se convirtieron en semanas, y gradualmente la presencia de Clarice en el círculo íntimo de la familia se normalizó. Eduardo comenzó a invitar a algunos amigos cercanos y socios de negocios a cenas, donde Clarice era presentada como la institutriz de Roberto. Observaba cuidadosamente las reacciones, calibrando quiénes podrían ser aliados cuando llegara el momento del gran anuncio. Uno de esos invitados era don Felipe Martínez, un comerciante exitoso que había hecho negocios con Eduardo durante años. A diferencia de muchos en su círculo, Felipe había construido su fortuna desde cero y tenía poco tiempo para las pretensiones de la aristocracia. Durante la cena, observó la interacción entre Eduardo y Clarice con ojos astutos. Tu hijo es muy afortunado de tener una institutriz tan dedicada, comentó, dirigiéndose a Eduardo, pero mirando a Clarice. Se nota que hay afecto genuino entre ellos. Roberto la adora, respondió Eduardo, y ella ha sido fundamental en su desarrollo. Es excepcional en muchos sentidos. El tono en su voz no escapó a la atención de Felipe, quien sonrió conocedor. Después de la cena, cuando los dos hombres compartían brandy en el despacho, Felipe fue directo. Eduardo, somos amigos desde hace años, así que voy a hablarte sin rodeos. Estás enamorado de esa muchacha, es obvio para cualquiera con ojos. La pregunta es, ¿qué piensas hacer al respecto? Eduardo consideró mentir, pero Felipe merecía honestidad. Voy a casarme con ella, declaró, cuando llegue el momento adecuado, cuando hayamos preparado el terreno lo suficiente. Felipe silbó bajo, reclinándose en su silla. Eso causará un escándalo monumental, lo sabes. La mitad de tus amigos aristocráticos te darán la espalda. Lo sé, confirmó Eduardo, pero la otra mitad, los verdaderos amigos, se quedarán. Y honestamente, prefiero tener menos amigos, pero verdaderos, que mantener relaciones superficiales basadas en hipocresía. Bien dicho, aprobó Felipe, y para que lo sepas, cuentas con mi apoyo. He visto cómo esa muchacha te mira y cómo tú la miras a ella. Ese tipo de conexión es rara. Sería un tonto si la dejaras ir por orgullo o miedo. Aquella conversación le dio a Eduardo la confianza que necesitaba. Comenzó a ser más abierto sobre sus sentimientos hacia Clarice, especialmente con aquellos en su círculo que sabía que valoraban la sustancia sobre la forma. Algunos, como Felipe, ofrecieron apoyo. Otros expresaron preocupación pero no condena. Y sí, algunos cortaron lazos inmediatamente, escandalizados por lo que consideraban una traición a su clase. Mientras tanto, los sentimientos entre Eduardo y Clarice se profundizaban cada día. Ahora que no tenían que esconderse tanto, pasaban horas conversando en el jardín, mientras Roberto jugaba cerca, hablando sobre sus sueños, sus miedos, el futuro que querían construir juntos. Eduardo le enseñó a Clarice a leer y escribir correctamente, y ella resultó ser una estudiante ávida, devorando libros con una pasión que rivalizaba con la suya. Una tarde tibia de otoño, mientras caminaban por el jardín con Roberto corriendo adelante, persiguiendo mariposas, Eduardo tomó la mano de Clarice de manera natural.
entrelazando sus dedos. ¿Sabes qué es lo que más amo de ti?, preguntó suavemente. ¿Qué?, respondió Clarice, sintiendo cómo su corazón se aceleraba como siempre lo hacía cuando él estaba cerca. Tu resiliencia, dijo Eduardo. Has pasado por cosas que romperían a la mayoría de las personas y aún así mantienes tu bondad, tu capacidad de amar. No te has vuelto amarga o cínica. Eso requiere una fuerza extraordinaria. A veces me siento amarga, admitió Clarice. A veces pienso en mis padres, en cómo me vendieron tan fácilmente, y siento rabia, una rabia que me asusta. Tienes derecho a esa rabia, dijo Eduardo. Lo que te hicieron fue imperdonable, pero no dejes que esa rabia te consuma. Ellos no merecen ese poder sobre ti. Clarice se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Tú me salvaste, dijo simplemente. Cuando llegué aquí, estaba rota. Pensé que mi vida había terminado antes de comenzar realmente. Pero tú me viste, me diste dignidad cuando nadie más lo hacía. Me enseñaste que todavía era digna de amor, de respeto, de un futuro. Eso es algo que nunca podré agradecerte lo suficiente. No me agradezcas, respondió Eduardo, acercándose. Tú hiciste lo mismo por mí. Me sacaste de mi prisión de dolor y me recordaste cómo vivir. Nos salvamos mutuamente. Te besaron entonces, suavemente, conscientes de que Roberto podía verlos, pero sin importarles. Era un beso lleno de promesas, de esperanza, de un futuro que cada día parecía más posible. Pero el universo, tenía otras pruebas preparadas para ellos. Una tarde, un carruaje desconocido llegó a la mansión. De él descendió un hombre de mediana edad, bien vestido, pero con un aire de desesperación en su rostro. Sebastián lo condujo al despacho de Eduardo, anunciando que se trataba del señor Antonio, padre de Clarice. Cuando Clarice fue informada de que su padre había llegado, sintió como toda la sangre abandonaba su rostro. No lo había visto desde el día que la vendió, y nunca pensó que volvería a hacerlo. Con las piernas temblorosas, se dirigió al despacho donde Eduardo ya estaba confrontando al hombre. ¿Cómo te atreves a presentarte aquí?, escuchó Clarice la voz furiosa de Eduardo mientras se acercaba a la puerta entreabierta. Vendiste a tu propia hija como si fuera ganado. Tenía deudas, se defendió Antonio con voz débil. No había otra opción. Pero ahora vengo a rectificar. He escuchado rumores de que mi hija está viviendo aquí en condiciones inapropiadas, que el varón la tiene como su amante. He venido a llevarla de vuelta a casa, donde pertenece. Clarice empujó la puerta completamente abierta, entrando con la espalda recta y la cabeza en alto, tal como Leonor le había enseñado. No iré a ninguna parte contigo, declaró con voz firme. Dejaste de ser mi padre el día que me vendiste. Antonio se giró hacia ella, y por un momento Clarice vio algo que podría haber sido arrepentimiento en sus ojos, pero se desvaneció rápidamente, reemplazado por una expresión calculadora. Clarice, hija mía, cometí un error, pero soy tu padre. La ley está de mi lado. Puedo obligarte a regresar si así lo decido. Clarice tiene 23 años, intervino Eduardo. Es mayor de edad. No tienes ningún poder legal sobre ella. Pero tengo poder moral, insistió Antonio. Y si no vienes por las buenas, hija, me veré obligado a esparcir rumores sobre esta casa, sobre el varón que compró a una muchacha para satisfacer sus deseos carnales. Imagina el escándalo. ¿Crees que la sociedad lo aceptará como yerno de alguien respetable cuando todos sepan la verdad? El chantaje era claro y vil. Eduardo dio un paso amenazador hacia Antonio, pero Clarice lo detuvo con una mano en su brazo. ¿Cuánto?, preguntó ella con voz fría. Porque esto es sobre dinero, ¿verdad? No vienes por mí. Vienes porque has escuchado que estoy cerca de un hombre rico y ves una oportunidad de sacar más dinero. Antonio tuvo la decencia de verse avergonzado, pero no lo negó. Tengo nuevas deudas peligrosas.
Si no las pago pronto, hombres malos vendrán por mí. Solo necesito algo de dinero para empezar de nuevo, para apostar y beber hasta que vuelvas a estar en deudas, terminó Clarice. No ha cambiado nada, ¿verdad? Sigues siendo el mismo hombre débil y egoísta que sacrificó a su hija por su propia irresponsabilidad. Clarice, comenzó Antonio, pero ella lo interrumpió. Te daré el dinero, dijo, mirando a Eduardo, quien asintió en acuerdo. Eduardo te dará suficiente para pagar tus deudas. Pero con una condición: firmarás un documento renunciando a cualquier derecho paternal sobre mí, cualquier reclamo futuro. Y nunca, nunca volverás a buscarme. Estaré muerta para ti, como tú has estado muerto para mí desde que me vendiste. El dolor en la voz de Clarice era palpable, y por un momento Antonio pareció realmente afectado. Pero la necesidad de dinero era más fuerte que cualquier sentimiento paternal que pudiera haber quedado. De acuerdo, aceptó, si esas son tus condiciones. Eduardo llamó inmediatamente a su abogado, quien redactó el documento esa misma tarde. Antonio firmó sin leerlo completamente, ansioso por recibir el dinero y marcharse. Cuando finalmente se fue, con una bolsa de monedas de oro y el documento sellado, Clarice se derrumbó en los brazos de Eduardo, llorando por el padre que nunca tuvo, por la familia que la había traicionado, por la niña que había sido y que nunca volvería. Ya pasó, susurró Eduardo, sosteniéndola mientras ella temblaba. No puede lastimarte más, nunca más. Pero las lágrimas de Clarice no eran solo de dolor, también eran de liberación. Ese documento, esa renuncia oficial, la había liberado de las cadenas invisibles que aún la ataban a un pasado que no podía cambiar. Ahora era verdaderamente libre para construir su futuro, el futuro que ella eligiera. Esa noche, Leonor buscó a Clarice en sus habitaciones. La encontró sentada junto a la ventana, mirando las estrellas. «He escuchado lo que pasó hoy», dijo la baronesa, sentándose a su lado. «Eso requirió tremenda valentía». «No me sentí valiente», admitió Clarice, «me sentí rota». «La valentía no es la ausencia de dolor o miedo», explicó Leonor. «Es hacer lo correcto a pesar de ese dolor y ese miedo, y eso es exactamente lo que hiciste. Cortaste lazos con un pasado tóxico para poder abrazar tu futuro». «A veces me pregunto si merezco ese futuro», susurró Clarice, «si merezco a Eduardo, a Roberto, esta vida que apenas puedo creer que es mía». «Déjame decirte algo que nadie más te dirá», dijo Leonor con firmeza. «El merecimiento no tiene nada que ver con el amor. El amor no es algo que ganas o mereces, es algo que se da libremente. Y Eduardo te lo ha dado. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo y corresponderlo. Y creo que ya has demostrado 1000 veces que puedes hacer eso». Las palabras de Leonor le dieron a Clarice algo de paz, y mientras las dos mujeres se sentaban juntas en un silencio cómodo, ambas sabían que lo más difícil aún estaba por venir, porque el mundo exterior, con todos sus prejuicios y juicios, estaba esperando, y pronto, muy pronto, tendrían que enfrentarlo directamente. El invierno llegó con vientos fríos y cielos grises, pero dentro de la mansión de los Almeida había una calidez que no dependía de las chimeneas encendidas. Clarice había florecido en los últimos meses, transformándose de una joven asustada en una mujer segura de sí misma. Las lecciones de Leonor habían dado frutos, y ahora Clarice navegaba las comidas formales y las conversaciones sociales con una gracia que sorprendía incluso a quienes la habían subestimado. Eduardo observaba estos cambios con orgullo y amor creciente. Cada día que pasaba, se convencía más de que su decisión era la correcta. Pero sabía que el tiempo de esperar estaba llegando a su fin. Los rumores se extendían, las preguntas aumentaban, y pronto tendría que hacer pública su intención de casarse con Clarice.
Una mañana de diciembre, mientras desayunaban en el comedor familiar, Leonor dejó su taza de té con un sonido decidido que captó la atención de todos. «Creo que es hora», anunció. «Hemos esperado lo suficiente. La transformación de Clarice está completa. Ha aprendido todo lo que necesita saber para enfrentar a la sociedad, y los rumores se están volviendo cada vez más venenosos. Es mejor controlar la narrativa que dejar que otros la escriban por nosotros». Eduardo asintió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Este era el momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. «¿Qué propones?», preguntó. «Un baile», respondió Leonor, «un evento formal donde invitaremos a las familias más influyentes de la región. Durante el baile anunciarás tu compromiso con Clarice. Será imposible ignorarlo o minimizarlo. Tendrás que enfrentarlos a todos de una vez». Clarice palideció ligeramente ante la idea. Un baile significaba docenas, quizás cientos de ojos juzgándola, de voces susurrando sobre ella, de miradas evaluando cada movimiento que hiciera. «¿Y si no estoy lista?», preguntó con voz temblorosa. «¿Y si cometo un error y los avergüenzo a todos?». Eduardo tomó su mano sobre la mesa, sin importarle que los sirvientes que servían el desayuno pudieran ver. «No podrías avergonzarme ni aunque lo intentaras», dijo firmemente, «y estaré a tu lado cada segundo. No enfrentarás esto sola». «Ninguno de nosotros lo hará», añadió Leonor, sorprendiendo a Clarice con su apoyo. «Soy la baronesa viuda. Mi presencia y aprobación llevan peso en esta sociedad. Dejaré muy claro que respaldo esta unión». Roberto, quien había estado comiendo su desayuno en silencio, levantó la vista con ojos brillantes. «¿Eso significa que Clarice se quedará con nosotros para siempre?», preguntó con la inocencia de un niño. «¿Que será mi nueva mamá?». El silencio que siguió fue denso de emoción. Clarice sintió lágrimas picando en sus ojos mientras miraba al pequeño niño que había llegado a amar como si fuera suyo. «Si tú quieres que lo sea», respondió suavemente. «Sí», exclamó Roberto, bajándose de su silla para correr hacia ella y abrazarla. «Quiero que seas mi mamá». Eduardo tuvo que apartar la mirada, emocionado por la escena. Este era su hijo, finalmente aceptando la posibilidad de amar nuevamente, de tener una figura materna en su vida. Era otro regalo que Clarice les había dado. Los preparativos para el baile comenzaron inmediatamente. Leonor tomó el control con la eficiencia de un general, planificando una batalla, porque eso era exactamente lo que sería, una batalla por la aceptación social, por el derecho de Eduardo y Clarice a amarse sin ser destruidos por el mundo que los rodeaba. Las invitaciones fueron enviadas a todas las familias prominentes de la región. Algunas aceptaron con curiosidad, otras con escepticismo apenas disfrazado. Pero la reputación de Leonor y su posición social aseguraron que casi nadie se atreviera a rechazar abiertamente la invitación. Mientras tanto, Clarice fue sometida a una transformación final. Leonor contrató a las mejores modistas para crear un vestido que fuera tanto elegante como apropiado, que mostrara que Clarice era digna de su nueva posición sin ser ostentoso. El resultado fue un vestido de seda azul oscuro, simple en diseño pero exquisito en ejecución, que realzaba la belleza natural de Clarice sin intentar convertirla en algo que no era. «No queremos que parezcas una noble fingiendo ser lo que no es», explicó Leonor mientras Clarice se probaba el vestido. «Queremos que seas tú misma, pero la mejor versión de ti, la mujer fuerte y digna que has demostrado ser». Las noches previas al baile, Clarice apenas podía dormir. Los nervios la consumían y a menudo se levantaba antes del amanecer para caminar por los jardines, tratando de calmar su mente acelerada. Una de esas mañanas encontró a Eduardo esperándola en el jardín, envuelto en un abrigo grueso contra el frío invernal.
Sabía que te encontraría aquí, dijo con una sonrisa. No has dormido bien en días. Tengo tanto miedo, Eduardo, admitió Clarice. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si tu mundo te rechaza por elegirme? Eduardo se acercó y la envolvió en sus brazos, compartiendo su calor. Entonces construiremos nuestro propio mundo, susurró contra su cabello, un mundo donde solo importe el amor, la bondad, la verdad. Un mundo donde Roberto pueda crecer viendo que las personas valen por quienes son, no por los títulos que llevan. Eres un soñador, dijo Clarice, pero había una sonrisa en su voz. Y tú me hiciste volver a soñar, raño, respondió Eduardo. Eso por sí solo vale cualquier precio que tengamos que pagar. Finalmente llegó la noche del baile. La mansión estaba transformada, con velas iluminando cada rincón, flores decorando los salones y música flotando en el aire. Los invitados comenzaron a llegar al anochecer en sus mejores galas, con curiosidad brillando en sus ojos. Todos habían escuchado los rumores y venían tanto para confirmarlos como para presenciar lo que prometía ser el escándalo social del año. Clarice esperaba en sus habitaciones, su corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Leonor entró, ya vestida con un elegante vestido negro con joyas de diamantes. «Es hora», anunció. «¿Estás lista?» «No», respondió Clarice honestamente. «Pero supongo que eso no importa, ¿verdad?» «La valentía no es estar lista», dijo Leonor, repitiendo las palabras que había dicho semanas atrás. «Es hacer lo que debe hacerse a pesar del miedo. Ahora, levántate. Tienes un futuro que reclamar». Cuando Clarice descendió las escaleras hacia el salón principal, un silencio gradual se apoderó de la multitud. Todos los ojos se volvieron hacia ella, evaluando, juzgando, especulando. Clarice mantuvo la cabeza en alto, recordando cada lección que Leonor le había enseñado. En el fondo del salón vio a Eduardo esperándola, y sus ojos llenos de amor y orgullo le dieron la fuerza que necesitaba. Caminó hacia él, a través del mar de invitados, consciente de cada susurro, cada mirada, pero negándose a dejarse intimidar. Cuando llegó a su lado, Eduardo tomó su mano y la besó públicamente, un gesto que causó jadeos ahogados entre los presentes. «Damas y caballeros», comenzó Eduardo, su voz resonando en el salón. «Los he reunido esta noche no solo para celebrar, sino para compartir una noticia que me llena de alegría. He encontrado a alguien extraordinario, alguien que me ha devuelto a la vida después de años de oscuridad, y he decidido pedirle que se case conmigo». El murmullo que recorrió la multitud fue como el zumbido de 1000 abejas. Algunas expresiones mostraban shock, otras desaprobación, algunas incluso curiosidad genuina. Pero antes de que alguien pudiera hablar, Leonor dio un paso adelante. «Mi hijo ha elegido sabiamente», declaró con voz autoritaria. «Clarice no solo salvó la vida de mi nieto cuando estuvo gravemente enfermo, sino que también le ha devuelto la alegría a esta familia. Tiene mi completa bendición y apoyo, y espero que todos los presentes respeten la decisión de mi hijo, tal como yo la respeto». El peso de las palabras de Leonor, respaldadas por su posición como baronesa viuda, hizo que muchos de los presentes reconsideraran sus reacciones inmediatas. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar tan fácilmente. Un hombre mayor, el conde Rodrigo, un amigo de la familia desde hacía décadas, dio un paso adelante con expresión severa. «Eduardo, esto es una locura», dijo en voz alta, sin preocuparse por quién más pudiera escuchar. «Entiendo que la soledad te haya afectado, pero casarte con una sirvienta. ¿Has pensado en tu hijo? ¿En el legado de tu familia? ¿En lo que esto significará para las futuras generaciones?» «He pensado en todo eso, Rodrigo», respondió Eduardo con calma. «Y he decidido que prefiero que mi hijo crezca en una casa llena de amor genuino que en una casa llena de hipocresía y apariencias vacías. Clarice es una mujer extraordinaria, y si tú no puedes verlo, eso habla más de tus limitaciones que de las suyas».
El conde Rodrigo enrojeció de ira y se dio la vuelta, marchándose del salón con varios otros invitados siguiéndolo. Pero no todos se fueron. Algunos, como don Felipe, se acercaron para felicitar a la pareja. Otros permanecieron en el salón observando con una mezcla de fascinación y incertidumbre. Una mujer elegante, la condesa Mariana, se acercó directamente a Clarice. Era conocida por su franqueza brutal y su influencia en los círculos sociales. «Así que tú eres la famosa Clarice», dijo, estudiándola de arriba a abajo. «Debo admitir, tienes más clase de la que esperaba. Dime, ¿realmente amas a Eduardo? ¿O simplemente ves una oportunidad de mejorar tu posición?» Clarice sintió que todos los ojos del salón estaban sobre ella, esperando su respuesta. Este era el momento de la verdad, donde tendría que defenderse o ser destruida. Respiró profundamente y miró a la condesa directamente a los ojos. «Amo a Eduardo más de lo que las palabras pueden expresar», dijo con voz firme. «No lo amo por su título o su riqueza. Lo amo porque me ve cuando otros me hacían invisible, porque es bondadoso y valiente y está dispuesto a arriesgar todo por lo que cree correcto. Y sí, soy consciente de que vengo de orígenes humildes, que fui vendida como sirvienta por mi propia familia. Pero eso no define quién soy. Lo que me define es cómo he elegido levantarme de esa situación, cómo he elegido amar en lugar de volverme amarga. Y si eso no es suficiente para usted o para cualquier otra persona en este salón, entonces francamente no necesito su aprobación». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie esperaba tal honestidad brutal, tal fuerza de una mujer que supuestamente debía ser sumisa y agradecida. La condesa Mariana la estudió por un largo momento y luego, inesperadamente, sonrió. «Tienes agallas, muchacha», dijo. «Eso me gusta. Tal vez esta unión no sea tan desastrosa como todos pensamos». No fue una aprobación completa, pero fue un comienzo. Y a medida que la noche continuaba, más invitados comenzaron a interactuar con Clarice, algunos con curiosidad genuina, otros todavía con reservas, pero al menos dispuestos a darle una oportunidad. El baile se convirtió en una prueba de fuego, donde Clarice tuvo que demostrar una y otra vez que era digna de su lugar al lado de Eduardo. Pero hubo un momento, cerca de la medianoche, cuando todo amenazó con desmoronarse. Una mujer joven, elegantemente vestida con un vestido verde esmeralda, se acercó a Eduardo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Era Lady Victoria, la hija del duque de Montenegro, y había sido considerada la candidata principal para convertirse en la segunda esposa de Eduardo. «Eduardo, querido», ronroneó, «qué sorpresa tan interesante has preparado para todos nosotros esta noche. Debo decir, nunca pensé que te verías envuelto en un escándalo tan vulgar». «Victoria, te agradecería que fueras respetuosa», respondió Eduardo con tono frío. «Clarice es mi prometida y pronto será mi esposa». «Por supuesto», dijo Victoria con dulzura falsa. «Pero dime, Clarice, ¿cómo planeas manejar las responsabilidades de ser una baronesa cuando apenas puedes leer y escribir?» «Oh, espera, me han dicho que Eduardo ha estado dándote lecciones. ¡Qué encantador!». El veneno en sus palabras era inconfundible. Clarice sintió como la humillación comenzaba a enrojecer sus mejillas, pero antes de que pudiera responder, una voz inesperada intervino. «Lady Victoria, creo que estás confundiendo educación formal con inteligencia genuina», dijo la condesa Mariana, apareciendo al lado de Clarice. «He conversado extensamente con Clarice esta noche y te aseguro que tiene más perspicacia y gracia natural que muchas mujeres que fueron criadas en palacios. La educación puede enseñarse. La bondad y el carácter son innatos». Victoria palideció ante la reprimenda pública de una mujer cuya opinión llevaba tanto peso social. Murmuró una excusa y se retiró rápidamente, dejando a Clarice agradecida pero temblando. «Gracias», le susurró a la condesa Mariana.
No me agradezcas todavía, respondió la condesa. Esta noche es solo el comienzo. El verdadero desafío será mantener tu posición en los meses y años venideros. Pero creo que tienes lo necesario. Solo recuerda, nunca muestres debilidad ante los tiburones. Ellos pueden oler el miedo. Cuando el baile finalmente terminó en las primeras horas de la mañana, Eduardo y Clarice se encontraron solos en el jardín, necesitando aire fresco después de horas de escrutinio constante. «Lo hiciste increíblemente bien», dijo Eduardo, envolviéndola en sus brazos. «Estuve tan orgulloso de ti esta noche. La forma en que te mantuviste firme, la forma en que hablaste con honestidad y fuerza». «Estaba aterrorizada cada segundo», admitió Clarice, «pero seguí pensando en Roberto, en cómo nos miraba antes del baile con tanta esperanza en sus ojos. No podía defraudarlo. No podía defraudarte a ti». «Nunca podrías defraudarme», susurró Eduardo, «y ahora que el anuncio está hecho, ahora que el mundo sabe nuestras intenciones, podemos comenzar a planear nuestro futuro real. Nuestra boda, nuestra vida juntos». Pero incluso mientras hablaban del futuro, ambos sabían que las consecuencias de esa noche apenas estaban comenzando a desarrollarse. En los días que siguieron al baile, la mansión se convirtió en un campo de batalla social. Algunas familias enviaron cartas de felicitación, otras enviaron cartas cortando todo contacto con Eduardo. Los socios comerciales se dividieron, algunos continuando sus relaciones, otros buscando nuevas alianzas. Una tarde, una semana después del baile, Eduardo recibió una visita inesperada de su tío Sebastián, hermano menor de su difunto padre. Era un hombre influyente en los círculos políticos y siempre había tenido ambiciones de controlar la fortuna familiar. «Eduardo, necesito hablar contigo sobre este asunto absurdo de tu compromiso», dijo sin preámbulos. «Estás destruyendo el nombre de nuestra familia. Tu padre estaría horrorizado». «Mi padre está muerto», respondió Eduardo fríamente, «y esta es mi decisión, no la tuya». «Pero afecta a toda la familia», insistió su tío. «Tengo hijos que algún día necesitarán hacer buenos matrimonios. ¿Cómo crees que se verán afectadas sus perspectivas cuando todos sepan que su primo se casó con una sirvienta? Si tus hijos valen algo, sus perspectivas se basarán en sus propios méritos, no en mis decisiones», replicó Eduardo. «Y francamente, si alguien los rechaza por asociación conmigo, entonces no son dignos de nuestra familia de todos modos». Su tío dejó la mansión furioso, pero no antes de hacer una amenaza velada sobre posibles acciones legales para proteger los intereses familiares. Era un recordatorio doloroso de que incluso la familia podía convertirse en enemigos cuando el orgullo y el dinero estaban en juego. Esa noche, Clarice encontró a Eduardo en su despacho, rodeado de cartas y documentos, con aspecto agotado. «Eduardo, tal vez deberíamos reconsiderar», dijo suavemente. «No quiero ser la causa de que pierdas a tu familia, tus amigos, tu posición». Eduardo levantó la vista, y la intensidad en sus ojos la dejó sin aliento. «Clarice, escúchame con mucha atención. Tú no eres la causa de nada. La causa es la estrechez de miras de personas que valoran la tradición más que la humanidad. Y si tengo que elegir entre ellos y tú, te elegiré a ti cada vez, sin duda, sin arrepentimiento». «Pero Roberto tiene una madre que lo ama, que lo cuida, que le enseña a ser compasivo y valiente. Eso es infinitamente más valioso que cualquier alianza social que podamos perder. Y cuando crezca, entenderá eso. Probablemente mejor que muchos adultos que nos rodean». Clarice se acercó y se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. «Te amo tanto que a veces me duele», susurró, «y prometo que pasaré el resto de mi vida demostrando que valgo cada sacrificio que estás haciendo». «No son sacrificios», corrigió Eduardo, «son elecciones, y son las mejores elecciones que he hecho en mi vida».
Se besaron entonces, un beso lleno de promesas y determinación, inconscientes de que la verdadera prueba de su amor aún estaba por venir. Porque el mundo no perdona fácilmente a aquellos que desafían sus normas, y Eduardo y Clarice estaban a punto de descubrir exactamente cuán cruel podía ser ese mundo cuando se sentía desafiado. El invierno dio paso a la primavera, y con ella llegaron nuevos desafíos que ninguno de ellos había anticipado. A pesar del escándalo inicial, Eduardo y Clarice decidieron seguir adelante con la boda, fijando la fecha para mediados de abril. Los preparativos se llevaban a cabo con la eficiencia militar de Leonor, quien se negaba a permitir que su hijo tuviera una ceremonia menor solo porque algunos miembros de la sociedad desaprobaban su elección. Si van a casarse, declaró Leonor, lo harán con toda la dignidad y pompa que corresponde a un varón. Que el mundo vea que no nos avergonzamos de esta unión. Pero el mundo no estaba dispuesto a dejarlos en paz tan fácilmente. Las cartas anónimas comenzaron a llegar, algunas simplemente crueles, otras amenazantes. Alguien envió un paquete con el vestido de sirvienta que Clarice había usado al llegar por primera vez a la mansión, con una nota que decía: «No olvides de dónde vienes». Eduardo quemó el vestido y la nota en la chimenea, pero el mensaje había calado hondo en Clarice. Una tarde, mientras Clarice ayudaba a Roberto con sus lecciones en la biblioteca, el niño hizo una pregunta que la tomó desprevenida. «Clarice, ¿por qué algunas personas son malas contigo?», preguntó con su inocencia de 4 años. «Escuché a la cocinera hablando con las otras sirvientas. Decían cosas feas». Clarice dejó el libro que estaba sosteniendo y se arrodilló al nivel del niño, tomando sus pequeñas manos. «A veces, Roberto, las personas tienen miedo de lo que no entienden. Yo vengo de un lugar diferente al de tu papá, y eso asusta a algunas personas. Pero lo importante es que tu papá y yo nos amamos, y te amamos a ti. Y el amor verdadero es más fuerte que cualquier palabra cruel». «¿Como papá amaba a mi primera mamá?», preguntó Roberto, y Clarice sintió un nudo en la garganta. «Sí, exactamente así. Tu primera mamá fue una mujer maravillosa, y tu papá la amó mucho, y ahora me ama a mí también. El corazón tiene espacio para mucho amor, Roberto. No tenemos que olvidar a las personas que perdimos para amar a las nuevas personas que llegan a nuestras vidas». Roberto la abrazó entonces, su pequeño cuerpo cálido contra el de ella, y Clarice supo que sin importar lo que el mundo dijera, este momento hacía que todo valiera la pena. Pero los desafíos continuaron llegando. Una mañana, Eduardo recibió una carta del obispo de la región, expresando su preocupación sobre la ceremonia matrimonial. El hombre de iglesia, presionado por familias influyentes, sugería que quizás sería más apropiado una ceremonia privada, sin la pompa tradicional. Eduardo arrugó la carta con furia contenida. «Ahora incluso la iglesia se atreve a juzgarnos», exclamó. «¿Dónde está la enseñanza de Cristo sobre amar al prójimo, sobre no juzgar?» «La iglesia está compuesta por hombres», señaló Leonor con pragmatismo, «y los hombres son débiles ante la presión social. Pero no te preocupes. Conozco a otro sacerdote, el padre Tomás, un hombre de verdadera fe que no se deja intimidar tan fácilmente. Él oficiará la ceremonia». El padre Tomás resultó ser un hombre mayor, de ojos bondadosos y manos temblorosas por la edad, pero con un espíritu inquebrantable. Cuando conoció a Clarice, la estudió por un largo momento antes de hablar. «Veo bondad en tus ojos, hija», dijo, «y he escuchado las historias sobre cómo cuidas del pequeño Roberto, cómo has traído luz de vuelta a esta casa. Será un honor unirlos en matrimonio». Las semanas antes de la boda se llenaron de preparativos frenéticos, pero también de momentos de dulzura inesperada. Eduardo insistió en que Clarice aprendiera a montar a caballo, algo que ella nunca había hecho.
Las lecciones en los establos se convirtieron en sus momentos privados, lejos de los ojos críticos del mundo, donde podían simplemente ser ellos mismos. «¡Lo estoy haciendo!», gritó Clarice con alegría la primera vez que logró trotar sin ayuda. «Eduardo, mira, estoy montando sola». La risa pura en su voz hizo que el corazón de Eduardo se hinchara de amor. Estos eran los momentos que importaban, no las cartas crueles o los chismes venenosos. Estos pequeños triunfos, estas alegrías compartidas, eran la verdadera sustancia de su amor. Pero entonces llegó el golpe que ninguno de ellos había anticipado. Una semana antes de la boda, el tío de Eduardo, Sebastián, hizo su movimiento. Presentó una petición legal ante el tribunal, argumentando que Eduardo estaba actuando bajo influencia indebida, que Clarice lo había seducido y manipulado cuando estaba vulnerable por el duelo. Pedía que un tutor legal fuera asignado para supervisar las finanzas de Eduardo hasta que recuperara su buen juicio. La noticia llegó como un rayo. Eduardo estaba furioso, Leonor indignada y Clarice devastada. ¿Cómo podrían luchar contra acusaciones legales que pintaban su amor como una manipulación calculada? «No podemos dejar que se salga con la suya», declaró Leonor. «Esto no es solo sobre ustedes dos, esto es sobre el principio, sobre si un hombre tiene derecho a elegir su propio destino o si debe ser controlado por familiares codiciosos». El abogado de Eduardo, don Martín, era un hombre astuto con décadas de experiencia en las cortes. Después de revisar la petición, les dio noticias mixtas. «Legalmente, no tienen una base sólida», explicó. «Eduardo es un adulto en plena posesión de sus facultades mentales, pero políticamente esto es más complicado. El tío Sebastián tiene influencia en el tribunal. Los jueces pueden ser presionados. Necesitamos construir un caso que no solo demuestre la legalidad de sus acciones, sino que también exponga las verdaderas motivaciones de su tío». Los días siguientes fueron un torbellino de preparación legal. Reunieron testimonios de médicos que certificaban la salud mental de Eduardo, de sirvientes que podían atestiguar la naturaleza genuina de la relación, de socios comerciales que confirmaban que Eduardo seguía tomando decisiones financieras sólidas. Incluso el padre Tomás ofreció testificar sobre el carácter de ambos. La audiencia se programó para 3 días antes de la boda. Toda la región hablaba de ello, y el tribunal estaba lleno de espectadores ansiosos por presenciar el drama. Clarice se sentó en la galería con Leonor a su lado, mientras Eduardo y su tío se enfrentaban ante el juez. El tío Sebastián presentó su caso con pasión teatral, pintando a Eduardo como un hombre destrozado por el duelo que había sido aprovechado por una oportunista sin escrúpulos. Trajo testigos que afirmaban haber visto a Clarice actuar de manera inapropiada, aunque sus testimonios eran vagos y claramente coordinados. Entonces llegó el turno de don Martín. Con calma metódica, desmanteló cada argumento. Mostró registros financieros que demostraban que Eduardo había tomado decisiones comerciales exitosas en los últimos meses. Presentó cartas de médicos. Llamó a Felipe Martínez al estrado, quien testificó sobre la transformación positiva que había visto en su amigo. Pero el momento decisivo llegó cuando don Martín llamó a Roberto al estrado. Hubo protestas inmediatas, argumentando que el niño era demasiado joven, pero el juez permitió un testimonio limitado. «Roberto», comenzó don Martín gentilmente, «¿puedes decirnos cómo te sientes con Clarice?». El pequeño miró alrededor del tribunal con ojos grandes, claramente asustado por toda la atención. Pero entonces encontró a Clarice en la galería y su rostro se iluminó. «Clarice es buena», dijo con su voz infantil. «Me lee cuentos y me ayuda cuando tengo pesadillas. Dice que mi primera mamá me mira desde el cielo y está feliz de que yo sea feliz. Y yo soy feliz. Papá también es feliz ahora. ¿Por qué todos quieren que dejemos de ser felices?».
La pregunta inocente resonó en el tribunal. Varios espectadores se limpiaron los ojos discretamente. Incluso el juez, un hombre mayor de expresión habitualmente severa, pareció conmovido. El tío Sebastián intentó recuperarse en su alegato final, pero el daño estaba hecho. La imagen que había intentado pintar de Clarice como una manipuladora sin corazón se había desmoronado ante el testimonio sincero de un niño de 4 años. El juez deliberó por menos de 1 hora antes de regresar con su veredicto. Después de revisar toda la evidencia presentada, anunció: este tribunal encuentra que no existe base legal para las afirmaciones del demandante. El señor barón Eduardo de Almeida está claramente en plena posesión de sus facultades mentales y tiene todo el derecho de tomar sus propias decisiones respecto a su vida personal y financiera. La petición es denegada. El alivio que inundó a Clarice fue tan intenso que casi la mareó. Eduardo se giró inmediatamente para buscarla en la galería, y sus ojos se encontraron a través de la multitud. No necesitaban palabras. La batalla legal había terminado, y habían ganado. Pero mientras salían del tribunal, el tío Sebastián los interceptó en las escaleras. Su rostro estaba rojo de ira y humillación. «Esto no termina aquí», siseó. «Pueden haber ganado hoy, pero la sociedad nunca los aceptará. Serán parias, sus hijos serán rechazados, y cuando todo se derrumbe, recuerden que se lo advertí». «Tío», respondió Eduardo con una calma helada, «lo único que recordaré es que cuando tuve la oportunidad de elegir entre el amor y el orgullo, entre la felicidad y las apariencias, elegí correctamente. Y lamento que tú nunca hayas tenido ese coraje». 2 días después, en una mañana de primavera donde el sol brillaba como bendiciendo la ocasión, Clarice se preparó para su boda. Leonor había insistido en que usara el velo de la familia, el mismo que Isabella había usado, en un gesto de continuidad y aceptación que conmovió profundamente a Clarice. «Isabella habría querido esto», dijo Leonor, mientras colocaba el velo sobre el cabello cuidadosamente peinado de Clarice. «Ella amaba a Eduardo más que a nada y habría querido verlo feliz nuevamente. Tú le has dado eso. Le has dado un futuro». La ceremonia se llevó a cabo en la capilla privada de la mansión, decorada con flores silvestres que Clarice había ayudado a recoger. A pesar de las amenazas y el escándalo, muchos asistieron. Felipe y la condesa Mariana estaban allí, junto con otros que habían decidido que el amor era más importante que las convenciones sociales. Cuando Clarice caminó por el pasillo, con Leonor a su lado en lugar del padre que la había abandonado, vio a Eduardo esperándola al frente. Las lágrimas brillaban en sus ojos, y en ese momento todo el dolor, todas las luchas, todo valió la pena. El padre Tomás ofició la ceremonia con dignidad y calidez, hablando sobre el amor que supera las barreras, sobre la fe que mueve montañas, sobre 2 almas que se encontraron en la oscuridad y se dieron luz mutua. «Eduardo, ¿aceptas a Clarice como tu esposa?», preguntó el sacerdote. «Acepto», respondió Eduardo con voz firme, «con todo mi corazón, acepto». «Clarice, ¿aceptas a Eduardo como tu esposo?». Clarice miró a los ojos del hombre que la había salvado, que la había amado cuando nadie más lo hacía, que había arriesgado todo por ella. «Acepto», susurró, y luego más fuerte: «acepto». Cuando se besaron como marido y mujer, los aplausos llenaron la pequeña capilla. Roberto corrió hacia ellos, abrazando las piernas de ambos, y Eduardo lo levantó en sus brazos, completando la imagen de una familia que había sido reconstruida desde las cenizas del dolor. La recepción que siguió fue íntima pero alegre. No todos los que habían sido invitados asistieron, pero aquellos que lo hicieron celebraron con genuina alegría. La condesa Mariana levantó su copa en un brindis memorable. Por Eduardo y Clarice, declaró, que nos han recordado a todos que el amor verdadero no conoce de clases sociales ni de convenciones.
que su valentía inspire a otros a seguir sus corazones, incluso cuando el mundo les diga que no deben hacerlo. A medida que la noche avanzaba, Eduardo y Clarice encontraron un momento para escapar al jardín, necesitando un respiro de la celebración. Bajo las estrellas, se abrazaron en silencio, absorbiendo la realidad de lo que habían logrado. «Señora de Almeida», murmuró Eduardo contra su cabello, «finalmente puedo llamarte así». «Todavía me siento como Clarice», admitió ella, «la misma muchacha asustada que llegó aquí hace un año». «Pero no lo eres», dijo Eduardo, apartándose para mirarla a los ojos. «Eres una mujer que ha luchado por su lugar en este mundo, que ha enfrentado el rechazo y el odio con dignidad y gracia. Eres la madre de mi hijo, mi esposa, mi amor. Y cada día que pasa, me siento más afortunado de haberte encontrado». Los meses que siguieron trajeron sus propios desafíos. Algunas puertas se cerraron permanentemente para ellos en la alta sociedad, pero descubrieron que no les importaba tanto como habían temido. Construyeron su propio círculo social, compuesto por personas que valoraban la autenticidad sobre las apariencias. Clarice se convirtió en una baronesa poco convencional. En lugar de simplemente organizar eventos sociales, comenzó a trabajar con los pobres de la región, estableciendo una escuela para niños que no podían pagar educación formal. Usó su propia experiencia de haber sido marginada para ayudar a otros que enfrentaban discriminación. «Si mi pasado puede servir para algo bueno», le explicó a Eduardo, «entonces todo el dolor habrá tenido un propósito». Eduardo la apoyó completamente, incluso cuando algunos criticaban que una baronesa no debería mezclarse con las clases bajas de esa manera. Pero él había aprendido que las opiniones de otros importaban mucho menos que vivir con integridad. Roberto floreció bajo el cuidado de ambos, creciendo en un hogar lleno de amor y risa. A veces preguntaba por su primera madre, y tanto Eduardo como Clarice le hablaban de Isabella con cariño y respeto, asegurándose de que el niño supiera que era amado por dos madres, una en el cielo y otra en la tierra. Un año después de la boda, en una tarde tranquila mientras Clarice leía en la biblioteca, sintió un mareo repentino. Leonor, quien había venido a visitarlos, la observó con ojos conocedores. «Deberías llamar al médico», sugirió con una sonrisa sabia. «Creo que esta familia está a punto de crecer». Cuando el médico confirmó que Clarice estaba embarazada, la alegría en la mansión fue inmensa. Eduardo lloró abiertamente, abrazando a Clarice como si temiera que desapareciera. Roberto bailó por toda la casa, emocionado por la idea de un hermano o hermana. Incluso los sirvientes que una vez habían sido escépticos, ahora celebraban genuinamente. El embarazo transcurrió sin complicaciones, y en una noche de invierno, Clarice dio a luz a una niña perfecta con los ojos de su padre y el cabello oscuro de su madre. La llamaron Isabella Leonor, honrando tanto a la primera esposa de Eduardo como a la mujer que se había convertido en mentora y protectora de Clarice. Mientras Eduardo sostenía a su hija recién nacida, con Roberto dormido a su lado, y Clarice descansando pacíficamente, supo que cada sacrificio, cada batalla, cada momento de dolor había llevado a este instante perfecto de plenitud. Aquí en Historias Narradas hemos compartido con ustedes este viaje extraordinario de amor, pérdida y redención. Si esta historia tocó su corazón, les pedimos que no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse más historias que celebran la valentía del corazón humano. Y ahora, antes de despedirnos, queremos preguntarles, ¿creen que el amor verdadero puede superar cualquier barrera? ¿Alguna vez han tenido que luchar contra las expectativas sociales por algo o alguien que amaban? Déjenos sus respuestas en los comentarios. Sus historias también merecen ser escuchadas. Los años pasaron y la familia de Eduardo y Clarice continuó creciendo en amor y número. Tuvieron 2 hijos más, ambos criados con los valores de compasión, valentía y autenticidad que sus padres representaban.
Roberto creció para ser un hombre bondadoso que siempre defendía a los menos afortunados, llevando consigo las lecciones que había aprendido viendo a su padre elegir el amor sobre la convención. La sociedad que una vez los había juzgado tan duramente gradualmente cambió su opinión. La obra caritativa de Clarice, su gracia bajo presión y su devoción a su familia eventualmente ganaron el respeto incluso de sus críticos más feroces. Algunas de las mismas personas que habían susurrado sobre ella en el baile ahora la buscaban para consejos y apoyo. Leonor vivió para ver a todos sus nietos crecer, encontrando en sus últimos años una alegría que había pensado perdida después de la muerte de su esposo. En su lecho de muerte, tomó la mano de Clarice. «Me equivoqué sobre muchas cosas en mi vida», susurró, «pero nunca me equivoqué sobre ti. Fuiste exactamente lo que esta familia necesitaba. Gracias por salvar a mi hijo, por darme más nietos que amar, por demostrarme que incluso una vieja como yo puede aprender a ver más allá de las apariencias». «Usted me salvó tanto como yo salvé a alguien», respondió Clarice, con lágrimas en los ojos. «Me dio las herramientas para sobrevivir en un mundo que no me quería. Nunca olvidaré eso». Décadas después, cuando Eduardo y Clarice eran ya ancianos, sentados juntos en el mismo jardín donde una vez habían encontrado consuelo en los días más oscuros, reflexionaron sobre su vida juntos. «¿Alguna vez te arrepentiste?», preguntó Clarice, su cabello ahora completamente gris pero sus ojos aún brillantes, «de haberme elegido a mí sobre todo lo demás». Eduardo tomó su mano arrugada entre las suyas, trazando las líneas que el tiempo había grabado allí. «Ni un solo día», respondió con certeza absoluta. «Cada momento contigo ha sido un regalo. Cada desafío que enfrentamos juntos nos hizo más fuertes. Y mira lo que construimos, una familia basada en amor genuino, hijos que saben que su valor no viene de títulos, sino de carácter, un legado de bondad que continuará mucho después de que nos hayamos ido». «Todavía recuerdo aquella primera tarde en la biblioteca», dijo Clarice con una sonrisa nostálgica. «Cuando me leíste por primera vez, pensé que eras el hombre más misterioso que había conocido. Nunca imaginé que te convertirías en mi todo». «Yo nunca imaginé que una muchacha asustada, con vestido gastado, se convertiría en la mujer más extraordinaria que conocería», respondió Eduardo. «El amor nos encontró en nuestros momentos más oscuros y nos dio luz. Eso es más de lo que la mayoría de las personas pueden decir». Vivieron muchos años más, rodeados de hijos, nietos y eventualmente bisnietos, cada uno llevando consigo la historia de sus abuelos valientes que desafiaron al mundo por amor. Y cuando finalmente llegó el momento de partir, lo hicieron sabiendo que su amor había dejado una marca permanente en todos aquellos que los conocieron. La historia de Eduardo y Clarice se convirtió en leyenda en la región, contada y recontada a través de las generaciones. Algunos la embellecían, otros la simplificaban, pero la verdad esencial permanecía, que el amor verdadero, cuando es lo suficientemente valiente, puede vencer cualquier obstáculo, que las barreras sociales son solo tan fuertes como permitimos que sean, y que a veces las personas más extraordinarias vienen de los lugares más inesperados.